Hola, buenas noches. Hoy día me ha tocado exponer Administración de la Economía de Familias de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, de la UTP. Índice, Introducción, Capítulo 1, Antecedentes, Descripción y Planteamientos del Problema, Justificación, Objetivos, Objetivo General, Objetivos Específicos, Capítulo 2, Conceptos Básicos Estadísticos, Tipo de variables, cálculo de muestra y tipo de muestreo, gráficos y tablas estadísticas por variable, medidas de tendencia central, dispersión y distribución muestral, intervalo de confianza. Capítulo 3, prueba de hipótesis estadística y análisis de resultados, prueba no paramétricas. Introducción. Con la llegada de la pandemia se restringió el acceso a distintas zonas laborales y muchos de los afectados que fueron familiares más, aun cuando estos tenían hijos en universidades. Si bien al inicio del estado de emergencia se implementan soluciones para reducir las pérdidas económicas debido a la ausencia de trabajo, no se pudo aminorar el perjuicio ocasionado por las normas de aislamiento, agravado aún la situación económica de estas familias. Capítulo 1. Antecedentes. En el Perú, según una encuesta realizada por CPI en el año 2020, dio como resultado que los hogares peruanos habían sido impactados fuertemente durante la cuarentena. La crisis afectó a la mayoría de los hogares. Según encuesta, estos ingresos familiares disminuyeron en un 68% en promedio hogar. Por otro lado, la encuesta se orientó a conocer de qué manera las familias del hogar del Perú lograron sus ingresos durante la cuarentena. De ello se concluyó que el 54% uso de ahorros familiares en un 11% de las familias recibió ingresos a través de los bonos entregados por el gobierno. 2. Descripción y planteamiento del problema. La llegada introspectiva de la pandemia del COVID-19 causó un cambio radical en el estilo de la vida de la sociedad. De ellos, uno de los sectores más golpeados fue el sector laboral, debido a la pérdida masiva de trabajos de uno o más miembros de las familias. 3. Justificación. El motivo del presente trabajo que nos lleva a investigar la administración económica de las familias de la UTP principalmente se encontró en el impacto económico que generó la pandemia del COVID-19 en estas familias de universitarios. 4. Objetivo general. Conocer a detalle cómo fue la administración de las economías de las familias de los estudiantes de la UTP durante la pandemia. Objetivos específicos. Conocer el promedio de ingresos que permiten las familias de los estudiantes de la UTP durante la pandemia. Ingresos, el promedio de dinero que utilizaron las familias para la alimentación, pago de servicios y ahorros para situaciones de emergencia. Identificar cuáles fueron pocos necesarios que más disminuyeron con el fin de ahorrar dinero. Capítulo 2. Conceptos básicos estadísticos. Mediana de datos agrupados, moda de datos agrupados, variantes, variadas, desviaciones estándar, coeficientes de variación, distribución muestra de la medida con variadas, desconocida, intervalo de confianza. Prueba de hipótesis para la medida. Tipo de variables, variables y tipo. Sexo cualitativa nominal. Impacto de la economía en pandemia cualitativa nominal. Gastos durante la pandemia cualitativa discreta. Ingresos mensuales netos cualitativa discreta. Gastos de alimentos cualitativa discreta. Gastos en servicios cualitativa discreta. Ahorro familiar para la emergencia cualitativa discreta. Dinero ahorrado para la emergencia cualitativa discreta. Reducción de gastos cualitativa nominal. Cálculo de, cálculo de muestra y tipo de muestra. Población, muestra, unidad de análisis, tipo de muestreo, tipo, instrumento de recolección de datos, técnica. 4. Gráficos y tablas estadísticas por variables. Sexo, fuente creación propia, gráfico 1, sexo de los encuestados,
fuente creativa propia, impacto de las economías en pandemia. De la tabla, dos representaron la frecuencia de estándares a los que se les ha interrogado sin sentido un impacto de la pandemia en la economía familiar de un 75% de estudiantes. Se demostró que el 83% de alumnos afirmaron que percibía un impacto negativo por el lado, el 17% no lo percibieron. Percepción del impacto negativo en la economía de las familias. Gastos durante la pandemia. Percepción de incrementos de gasto en el hogar. Ingreso mensual neto de la familia. Monto de dinero que percibían las familias durante la pandemia. Gastos en alimentos. Dinero utilizado para comprar alimentos durante un mes. Monto de dinero destinado al pago de servicios del hogar. Ahorro familiar para emergencias. Número de encuestados cuyas familias tienen ahorros para casos de emergencias. Dinero ahorrado para la emergencia. Suma de dinero ahorrado para la emergencia. Reducción de gastos. Gastos poco necesarios que fueron reducidos para ahorrar dinero. Movida de tendencia central, dispersión variable. Ingreso mensual neto de las familias. Conclusión, la medida de dinero que perciben las familias de los estudiantes durante la pandemia, 2.655,2 nuevos soles. Mediana. La mediana del promedio del dinero que perciben las familias de los estudiantes durante la pandemia es 2.199,16 céntimos. Moda. Variadización, desviación estándar y coeficiente de variación. Conclusión, se puede concluir que en la base de promedios de dinero que perciben las familias de los estudiantes durante la pandemia tiene una variación de 3.068,62,35,57, una desviación estándar de 1.919,96. Variable gastos en alimentos. Mediana. La mediana del dinero que se utiliza para comprar alimentos durante el mes es de 748,73 centavos. Mediana. La mediana del dinero que se utiliza a alimentos durante el mes es de 777,32 nuevos soles. Conclusión, la moda del dinero que se utiliza para comprar alimentos durante el mes es de 880,83. Variedad gastos en servicios. Conclusión, la mediana de gastos que se utiliza para pagar los servicios básicos del hogar es de 691,6. Mediana. Conclusión de la mediana del dinero que se utiliza para pagar los servicios básicos del hogar, 578 nuevos soles. Variación, desviación estándar y coeficiente de variación. Variable, dinero ahorrado para las emergencias. Dinero ahorrado para las emergencias por caso de emergencias es de 16.048,86,8. La mediana del dinero ahorrado por causas de emergencia es de 15.205,1 nuevos soles. Conclusión, se puede concluir que en base al primer promedio de dinero que ahorraron las familias de estudiantes de emergencia, una variedad de 126.774,88, una desviación estándar de 11.259,44 y en coeficiente de variación de 69,3% que demuestra heterogeneidad entre los datos. Distribución de muestras. Distribución de muestras de la mediana con varianzas conocidas. Desviación muestras con las medidas con varianzas desconocidas. Distribución para la diferencia de medidas con varianzas conocidas.
Distribución muestra para las diferencias de las medidas varianzas desconocidas iguales. Distribución de muestras para la diferencia de medidas con varianzas desconocidas diferentes. Distribución muestral para la proporción. Distribución menstrual para la diferencia de proporción. Intervalos de confianza. Intervalos de confianza para la medida con variadas conocidas. Conclusión. Intervalo de confianza para las medidas que variadas desconocidas. Intervalo de confianza para las diferencias de medidas con variadas desconocidas. Intervalo de confianza con las diferencias de medidas con varianzas desconocidas. Intervalo de confianza para la proporción. Intervalo de confianza para las diferencias proporcionales. Intervalo de confianza para las varianzas. Capítulo 3. Prueba de hipótesis estándares y análisis de resultados. Prueba de las hipótesis estadísticas para la medida con varianzas desconocidas. Prueba de hipótesis estándares para las medidas con varianzas desconocidas. Prueba de hipótesis estadísticas para las diferencias de medidas con varianzas desconocidas. Prueba de hipótesis estándares para la diferencia de medianas con varianzas conocidas iguales. Prueba de hipótesis estándares para la diferencia de medidas con varianzas desconocidas diferentes. Prueba de hipótesis estándares para la proporción. Prueba de hipótesis estándares para la diferencia de proporciones. Prueba de hipótesis estándares para la varianza. Pruebas no paramétricas. Pruebas de signos. Prueba de rachas. Prueba de rangos de Wilcoxon. Prueba U de Mann-Whitney. Prueba de rangos Gustav-Callis. Prueba de rangos Friedman. Prueba de independencia. Prueba de homogeneidad. Calidad de resolución. Alta, baja, total. Transferencias bancarias electrónicas WIC Transferex. Transferencia a través de aplicaciones bancarias móviles. Pago a través del servicio de pago en línea Pay y Venmo. Transferencias de internacionales Transfer, Wise, Reamity. Transferencias de dinero Western Union, MoneyGram. Solución. No hay homogeneidad entre las variadas. H1. No hay homogeneidad entre las variadas. Significado A 0,05. Conclusión. Hay homogeneidad entre el género del contenido de la A y la calidad de resolución a un nivel de significancia del 5%. Muchas gracias.